Bueno, bueno, queremos darles a todos la bienvenida. Para aquellos que quizás llegaron tarde cuando estábamos orando, lo vuelvo a decir porque no me voy a cansar de decirlo. La hermana Roxana de Zárate, que está ahí con su esposo en el auto, ellos vienen de un control oncológico y no tiene que volver en 3 meses. Así que le estamos dando muchas gracias a Dios por eso. Bien, seguimos ahora. Eh, bueno, bienvenidos a Profetas Menores. Una de mis materias favoritas, tengo muchas favoritas, pero esta digamos es la primera. Fue una materia que yo tuve en el Instituto Bíblico en esa época, hace muchos, muchos años, con una pastora que ya está en la presencia del Señor. Su nombre era Betty Federico. Y desde que la escuché me fascinó. Me fascinó la materia, me fascinó todo lo que había alrededor. Así que bueno, espero que los fascine tanto como me fascinó a mí y que después tengan ganas de enseñarla también. La modalidad es muy parecida, eh, solamente que estamos en tercer año, entonces hay un poquitito más. Va a haber algunos de versitos más. Eh, sí, lo que van a tener también, que les voy a compartir cuando terminemos la clase, son unas notas para el alumno, así que no se preocupen si no pueden anotar todo lo que compartamos en esta noche, porque gracias a Dios este año tengo un poco más de tiempo. Como cambié de trabajo, cambié de puesto, mejor dicho. Entonces, eso me ha dado algunas prerrogativas y algunas cosas que son muy interesantes, entre ellas que tengo un poco más de tiempo. Entonces, es impresionante lo que uno puede hacer con un poquito más de tiempo. Entonces, les he preparado algunas notas introductorias de, de profetas menores, y también lo que he hecho es, le he pedido a la inteligencia artificial que me haga algunas imágenes. Así que se las voy a compartir también, porque son imágenes que los van a ayudar a ustedes a recordar algunas cosas. Así que eh, hay bastante para compartir. No se sientan abrumados por la cantidad de material. No es tanto. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos entrando en algunas cuestiones un poco más interesantes, que necesitan como un poco más a ver, ¿cómo decirles? De profundización, ¿no? Entonces, debido a esa profundización es que, bueno, se hace un poquitito más largo. Pero quédense tranquilos que todo va a estar bajo control y ustedes van a estar bien, y los vamos a ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Bueno, tenemos que empezar con un poquitito de historia. No quiero abrumarlos porque no es digamos, el propósito de esta clase, porque en realidad nosotros queremos hablar de los profetas menores. Pero para entender la historia de los profetas menores, quiero recordarle a algunos y quizás quiero contarles a otros un poco de información, digamos, de trasfondo, para que ustedes puedan entender la variedad de cosas que uno encuentra en los profetas menores. Ustedes recordarán que el primer rey de Israel fue, ¿quién? Saúl. Saúl. Muy bien. Saúl. Saúl había sido elegido por Dios. Venía de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, y Dios lo elige con un propósito que desafortunadamente Saúl no puede llegar a cumplir. Entonces Dios, porque lo desobedece, y entonces Dios decide buscar a
su sucesor. Encuentra su sucesor, pero no donde el profeta Samuel pensaba que lo iba a encontrar, sino que el sucesor está muy lejos cuidando el ganado de su padre. El nombre del sucesor era David. David. David, David. exactamente, el rey David. David tenía hermanos mayores, hermanos que tenían eh, bueno, no solamente eran mayores, tenían trayectoria, eran guerreros, se los veía muy fuertes, pero como Dios le dijo a Samuel, yo no miro ni su parecer ni su hermosura, sino que yo miro algo mucho más profundo. Eh, y entonces David es ungido rey. Después tenemos toda la historia de David, de la cual no vamos a hablar ahora, pero hacia el final de su vida, David desobedece al Señor. Y bueno, y nace, su primer hijo muere porque era el hijo con Betsabé, pero el segundo hijo que él tiene con Betsabé se llama Salomón. Salomón. ¿Se Salomón. acuerdan? Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio, fue el hombre que construyó el templo en El templo. Jerusalén. David había coleccionado, no es coleccionado, había juntado todos los materiales para la construcción del templo, pero Dios le dijo que debido a todas las guerras que él había librado y toda la sangre que había derramado, que el que iba a construir el templo era Salomón. Bueno, Salomón construye el templo, hombre muy sabio, pero tenía una debilidad. En realidad tenía dos debilidades. La Una, mujer. Las las mujeres. mujeres. Y la Las otra, mujeres, las mujeres. y la otra, El, que en realidad es la otra la que lo lleva a algunas mujeres. Los caballos. el- Los caballos. Los caballos no eran comunes en Israel. Los caballos eran muy comunes en Egipto. Y esa era una debilidad. Entonces, al ir a buscar los caballos, él comienza a tener relaciones con mujeres impías y entonces Dios predice que el reino de Israel no iba a seguir como tal, sino que el reino de Israel se iba a dividir en dos partes. el- ¿Sí? Y Ujú. esto es lo importante para entender, para después entender lo que dicen los profetas menores. Había un reino en el norte y un reino en el sur. El reino Claro. del norte conservó el nombre de Israel y el reino del sur se lo llamó el reino de Judá. El Claro. reino del norte estuvo conformado aproximadamente por 10 tribus de Israel. Y el Claro. reino del sur, el de Judá, estuvo conformado por Judá y por parte de Benjamín, porque parte de Benjamín también se fue al norte. Ambos reinos fueron muy diferentes. Esto es algo que ustedes después van a ver en mayor profundidad cuando ustedes vean libros históricos. Pero por una cuestión de agenda, si no daba profetas mayores ahora, iba a ser complicado. Entonces, yo se los estoy resumiendo así de una manera, pero en 5 minutos. Pero bueno, el reino del norte fue más impío, fue más irregular en su vida espiritual. Cuando había algún profeta, hoy, volvían a Dios, volvían a Dios. Se moría el profeta y otra vez caía, ¿no? Muy, pero muy irregulares. Como algunos cristianos. No nosotros, por supuesto. Nosotros estamos siempre ahí, ¿no? Y después, el reino del sur, el reino de Judá, que es la que mantiene la capital de Jerusalén, ellos guardaron mucho más la palabra del Señor, la ley del Señor, pero igual tuvieron profetas que les hablaron.
¿Por qué cuento esto? Porque nosotros cuando empecemos a hablar de los distintos profetas de menores, lo que tenemos que entender es que algunos le hablaron a Israel, las 10 tribus del norte, y otros les hablaron a Judá, la tribu y media del sur. ¿Se entiende? sí, sí, ¿Sí? sí, Bien, bien. Entonces, salgo de eso porque no es mi área de trabajo y vamos a hablar ahora algunas generalidades de los profetas menores. Es importante entender y comprender que para, para continuar entendiendo cuál fue la relación que tuvo el Señor con su pueblo, los profetas menores nos ayudan muchísimo a entender esto porque hubo muchas cosas que ocurrieron dentro de Israel. Estamos hablando, los profetas menores pasan aún después de los jueces, de los reyes, como dijimos recién. Es decir, ellos ya están establecidos en la tierra de Israel, pero se apartan muchísimo del Señor, lo que lleva a una decadencia moral, lleva a una crisis espiritual y comienza a haber cuestiones políticas que también hacen y afectan al pueblo y que de las cuales estos profetas van a hablar. ¿Por qué se llaman profetas menores? Los profetas menores, si son profetas como los profetas mayores, por la extensión de los libros, nada más, porque son más cortos, ¿sí? Hay uno que tiene un solo capítulo, Abdías. No me olvido más de Abdías. Yo tenía 15 años y estaba en una reunión de jóvenes y una vez me pidieron que yo hiciera como, que diera una clase sobre Abdías y no entendía nada. Porque al no tener este trasfondo no entendía nada. Por eso siempre me acuerdo con mucho cariño de ese libro, ¿no? Eh, Ahora, estos libros son muy cortos, pero tienen mucha riqueza. ¿Por qué? Por, Porque muestran quién es Dios y cómo reacciona Dios frente a las distintas formas en que se comporta el ser humano. ¿Mm? Eh, en los profetas menores lo que nosotros vamos a encontrar no es a un Dios que ve el pecado y le es indiferente, sino que es un Dios que utiliza a los distintos profetas para denunciar el pecado y a su vez para brindarles la solución, es decir, para darles la salida, para que ellos puedan ser corregidos, para que ellos puedan ser restaurados y para que ellos puedan ser, digamos, disciplinados, ¿no? Los profetas menores van a denunciar idolatría, van a denunciar injusticia, van a denunciar hipocresía, pero como contraposición, como decíamos recién, van a anunciar esperanza, restauración y redención. Y es por eso que lo que tenemos que entender también es que nosotros no vamos a mirar solamente a la profecía con una mirada, bueno, esto era solamente para el pueblo que vivía en esa época. ¿Alguien, chicos, alguien tiene la el micrófono prendido? Gracias. Em, ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ah, sí, que no solamente es una enseñanza para ese momento, sino que es una enseñanza que también nos alcanza a nosotros. Por eso también se le dice que es hay que mirar a los profetas menores como con una mirada telescópica, es decir, mirar el presente del profeta, pero también mirar como si fuera por un telescopio mucho, pero mucho más adelante. Si hablamos de profetas, tenemos que hablar también de profecía, ¿sí? Ustedes saben que la profecía es un mensaje inspirado directamente
por Dios y que es comunicado con un propósito específico y en un contexto determinado. Vuelvo a decirlo, es un mensaje, la profecía es un mensaje inspirado directamente por Dios y que se comunica con un propósito específico y en un contexto determinado. Ahora, no solamente tenemos que pensar entonces en la profecía como algo que va a ocurrir en el futuro, sino que también tenemos que entender que esa profecía hablaba acerca de la conducta del pueblo a la cual esa profecía era dirigida. Si hay profecía, tiene que haber un profeta, ¿sí? Entonces, hay distintas palabras que describen lo que es un profeta y que son traducidas de diferente manera. Entonces, el término Naví en hebreo significa el portavoz o el vocero, ¿no? El que comparte lo que se dice. Roé, que significa vidente, alguien que ve más allá de sus ojos. Yo sé como alguien visionario, alguien que puede ver realidades espirituales. Entonces, un profeta, vamos a decir que es una persona elegida por el Señor para recibir un mensaje de parte de Dios y para transmitirlo con fidelidad. Hace muchos años, cuando uno compraba discos de vinilo, había una expresión que aparecía en los discos que decía alta fidelidad. ¿Y qué quería decir eso? ¿Que era fiel el disco? No. Lo que quería decir es que el sonido que salía del disco a través del tocadisco era fiel a lo que se había grabado, es decir, era muy pero muy perfecto. Entonces, cuando hablamos que un profeta habla con fidelidad, no estamos que está hablando porque es fiel, sino lo que estamos diciendo es que está hablando exactamente lo que Dios le dijo que hablara, sin alterarlo, sin adaptarlo a su conveniencia o a la conveniencia de la persona que lo tiene que recibir. Por supuesto que la persona que se convertía en profeta no tenía que ver con la preparación, no tenía que ver con su rango social, no tenía que ver con cualidades, sino que una elección que Dios tenía con las personas para que proclamaran el mensaje. Y eso es lo que vamos a ver hablando de los distintos profetas sobre los cuales nosotros conversemos en este tiempo. Sí, tengo que decirles que en Samuel nosotros leemos en Samuel, que había lo que se llamaba una escuela de profetas. Ahora, esa escuela de profetas en realidad era como un grupo de personas, como una comunidad, que lo que hacía eran formarse espiritualmente, formar la relación con el Señor, adorar y servir al Señor. No necesariamente todas las personas que fueran a una escuela de profetas se convertían en profetas, un poco como decimos nosotros acá. Nosotros en el Instituto Teológico no formamos pastores, no formamos evangelistas, no formamos maestros, porque entendemos que ese es un llamado que proviene desde el mismo trono del Señor. Lo que hacemos nosotros es prepararlos a ustedes, darles herramientas para que ustedes puedan desempeñarse en el llamamiento que ustedes tienen de la forma más idónea posible, ¿no? También otra cosa importante que vamos a ver es que también había profetisas. También había mujeres que Dios usaba en ese tiempo para dar el mensaje. Por supuesto que había más hombres que mujeres,
pero es algo que nosotros tenemos que recordar y que tenemos que, que saber que eso ocurría, ¿no? Además que saber que ellos tenían, se los llamaba con distintos nombres dependiendo de las circunstancias, se los podía llamar mensajeros, se los podía llamar videntes, o siervos del Señor, o atalayas, o centinelas. Todo, cada uno de estos nombres tenía mucho que ver con el mensaje que tenían que dar, ¿no? Cuando uno piensa en una atalaya, no piensen solamente en los testigos de Jehová que tienen la revista que se llama Atalaya, sino piensen que en una atalaya es aquel que está en un lugar muy alto y que ve, como si fuera un centinela, ¿no? Entonces, digamos, ese nombramiento o ese título de atalaya habla acerca de vigilar, y un poco lo que ellos hacían era vigilar la verdad de Dios dentro de toda la mentira y de todos los problemas que el pueblo de Israel estaba pasando, ¿no? Ahora, los nombres que ellos tenían no solamente revelaban la identidad, es decir, quiénes eran ellos, sino también la seriedad de la misión que tenían, porque Dios los llamaba para que ellos fueran al pueblo a darles palabra de advertencia y que si no se arrepentían, que iban a sufrir el castigo de parte del Señor, pero sin que si obedecían, que Dios los iba a perdonar y que había una esperanza para ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el profeta recibía el mensaje? El profeta podía recibir el mensaje a través de una revelación directa, podía recibirlo como Juan a través de una visión, podía recibirlo también a través de sueños, a través de escuchar la voz de Dios de manera muy clara. A veces era muy simbólico. ¿Recuerdan leyendo Ezequiel? Cuando habla del valle de los huesos secos y de los carros y de todas esas cosas. Ese es un lenguaje muy simbólico, pero que es un profeta mayor, ¿no? Esa es otra historia. Pero que tiene un mensaje simbólico muy poderoso y que se puede entender muy claramente. Otra cosa que también ocurría y que si leyeron Oseas se habrán dado cuenta, es que a veces Dios les pedía a los profetas que hicieran ciertas cosas que podían traer dolor, como en el caso de Oseas, y mucha tristeza, pero que también era una forma simbólica para que realmente el profeta pudiese entender con claridad el dolor que sentía el Señor frente a la infidelidad del pueblo, a la desobediencia del pueblo, al pecado del pueblo. Entonces, realmente ese profeta se podía convertir en un canal muy claro, muy contundente, muy real de lo que Dios estaba tratando de decir. Sin lugar a dudas, eso nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando uno tiene que preparar un mensaje, cuando uno tiene que predicar o tiene que enseñar, sin lugar a dudas, cuando uno ha vivenciado, que es lo que debería ocurrir siempre, ¿no? Pero eso es homilética, cierro paréntesis. Si uno va a hablar de aquello que ha vivenciado, uno lo habla con una vehemencia mucho mayor que, bueno, les quiero contar que el profeta Oseas se casó con una prostituta y tuvo 2 hijos, y bueno, los hijos tienen estos nombres y bueno, eso no significa nada, pero cuando uno habla acerca de cómo eso simboliza porque el problema no es que se casó con la prostituta, es que la prostituta siguió prostituyéndose. Entonces, el dolor que sentía Oseas por la falta de fidelidad de su esposa, en cierta manera, lo que buscaba era simbolizar el dolor que
que sentía Dios ante un pueblo que se estaba prostituyendo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces, eh, siempre los profetas hicieron dos cosas cuando iban compartiendo este mensaje. Había una parte de predicación, es decir, una parte donde uno le hablaba al pueblo para que el pueblo cambiara su manera de obrar y su manera de actuar. Y después siempre los profetas tenían una parte que era la predicción. Era esto de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro si ustedes no hacen esto o esto? La predicación, ¿de qué se ocuparía en cuanto al Flo, pueblo? perdón, ¿podés repetir las dos partes, las dos Sí, cómo cosas? no. Las dos dimensiones son predicación y predicción. La predicación tiene que ver con qué tiempo. El presente. El Tiempo presente, presente, lo que el estaba ahora, sucediendo. ¿sí? Sí. El contacto que la gente tenía con ese ahora, con, bueno, a ustedes les está pasando esto, la Biblia dice tal cosa, la palabra de Dios dice tal cosa. La otra dimensión era la predicción, y la predicción tiene que ver con Futuro. el Futuro. futuro, exactamente. ¿Mm? Entonces, eh, esas predicciones futuras en, en casi todos los profetas menores tenían, digamos, en la parte de predicación podemos hablar del juicio y en la parte de predicción estamos hablando de la restauración, porque otra vez Dios no solamente hablaba de lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino que le decían, si no cambian, pasa esto. Procuren que no pase esto, sino que vayan a la restauración, ¿no? Por supuesto que estas dos dimensiones de la predicación y de la predicción están entrelazadas y están muy vinculadas. ¿Por qué? A ver si se dan cuenta. ¿Y Puede ser por porque qué? depende del mensaje y la reacción del pueblo es también la predicción. Bien, esa es una, correcto. ¿Otra? El mensaje de Dios de distinta manera. No es el mensaje de Dios de distinta manera, hermano Oscar. Mire lo que digo. Yo digo, la predicación lo que hace es pone, eh, digamos, o trae a la luz el problema. La predicción trae el problema y el juicio de Dios. Y la predicción lo que trae es la promesa de restauración de aquello que se han equivocado. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Es parte de lo mismo, no son dos cosas diferentes. Y ahora me olvidé lo que iba a decir yo. Eh, sí, claro. ¿Por qué están entrelazadas? Porque si no existen las dos, una de las dos no va a ocurrir. Si no existieran las dos. Si yo solamente estoy hablando, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, pero no digo que Dios va a traer restauración a aquellos que se vuelvan a Él, lo que va a ocurrir es que uno se va a quedar con el mensaje negativo, nada más. ¿Sí? Entonces, también lo que Advertencia ocurre... y solución, puede ser, pastora. ¿Cómo? Advertencia y solución, por decir, ¿puede ser? Sí, sí, claro, sí, sí. Claro, exacto. En uno se denuncia, digamos, el pecado y en el otro está la restauración que trae la promesa el Señor. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿cuál era el trabajo del profeta o cuáles eran las funciones? Una pregunta, ¿el juicio también es parte de la predicación? Porque puede ser una sí, bueno, en realidad hay una delgada línea que divide a ambos, ¿no? Es decir, si yo acá lo que hace es dividir la predicación de la restauración, porque ustedes van a ver que el profeta lo que hace, habla, esto está mal, ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo esto, esto y esto, y si siguen haciéndolo viene el juicio. Pero, digamos, junto con esa predicación está la predicción que dice, pero si se arrepienten, Dios los restaura.
Uno podría decir también que ambas están entrelazadas, claro que sí. Lo que ocurre es que tratamos de dividirlas un poco para que lo recordemos y también para que nos ayude a identificarlo a medida que nosotros vayamos leyendo los distintos profetas menores. Pero sí, vale eso y es así. Ahora, ¿cuáles eran las funciones que tenían los profetas? Bueno, eran tres, ¿sí? Y que tienen que ver con estas dimensiones de las cuales hablamos. Una función era la función correctiva. Veo algo malo, tenés que cambiar tu forma de caminar porque si no, esto no va. Entonces, una era corrección, lo que estás haciendo está mal. La segunda era preventiva. ¿Por qué? Porque también había ocasiones en que lo que se hacía era, en diferentes casos, no hagan esto porque sí hacen esto. No era que lo habían hecho, pero sí lo hacen, juicio van a comer para sí. Entonces también había como esta función preventiva del profeta como para advertirles, ¿no? No lo hagan porque si no se van a meter en problemas. Y la tercera función del profeta era de restauración también, de restauración. Es decir, la esperanza de saber que había una solución para aquellos que obedecieran y para aquellos que siguieran la voluntad del Señor, ¿sí? Hay un maravilloso equilibrio entre juicio y esperanza. Siempre, siempre, siempre. Lo vamos a encontrar en todos los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios querrá que el mensaje profético tenga ese equilibrio entre juicio y esperanza? Y porque el juicio te lleva a tener que tomar conciencia y cambiar lo que estás haciendo mal. Y después de eso viene la esperanza de una restitución por haber cambiado lo que estaba mal. Muy bien. ¿Alguna otra? Porque siempre nos da una segunda oportunidad o siempre estás pendiente, digamos, de que volvamos a él. Exactamente. Es decir, redimirnos, salvarnos, sacarnos. Es decir, no es solamente destrucción, sino que hay destrucción, pero hay redención, hay oportunidad, ¿sí? Para el pueblo. Y eso es algo que tiene que entrar en la cabeza, en nuestras cabecitas, ¿no? Porque a veces uno no quiere perdonar, no quiere perdonar. Perdonar no muchas veces va a significar que volvamos a lo que era antes, pero sí sacar de nosotros una raíz de amargura que quizás llevamos y que no deberíamos no debíamos llevar porque hemos sido redimidos por él, ¿no? Bueno, ya les hablé acerca del principio telescópico, este principio para ver cómo se cumple la profecía, cómo se cumple para el pueblo al cual se está dirigiendo, sea Israel o Judá, pero también con sentido futuro, ¿no? Entender esto nos va a ayudar también a que no interpretemos erróneamente las escrituras, ¿sí? Para que entendamos cómo es que funciona y cuál es el alcance del mensaje profético. ¿Nadie me va a hacer ninguna pregunta? Porque hasta ahora viene todo muy claro, ¿no? Esto se entiende, profetas menores, está todo bárbaro. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? ¿Se las hago yo? ¿Y qué pasa con los profetas hoy? ¿Qué hacemos con los profetas hoy? Tenemos un problema en estos tiempos y seguramente que existieron en todos los tiempos, pero ahora es como que
se están como metiendo mucho más en las iglesias y hay como dos movimientos que van de la mano y que van juntos, que son los profetas y los apóstoles. Una de las cosas que nosotros vamos a decir, y que se los debo del video, que todavía no lo hice, pero ya lo voy a hacer, la prueba de doctrina, estoy en la pregunta 15, me faltan 5, así que ya va a venir. Pero sí decirles que en estos tiempos, así como hay buenos pastores, buenos Perdón, hermana Flor. maestros, Voy a apagar un poquito porque no sé qué pasó que se quedó muda. Voy a apagar el celular un toque para ver si bueno, agarra. ¿cómo no? Porque veo que todos se sonríen y se ve que yo nomás no escucho. No todos los pastores son buenos, no todos los evangelistas son buenos, no todos los maestros son buenos, no todos los profetas son buenos, no todos, no todos, no todos. Recuerden siempre que hay una, una mezcla y acá está la sutileza, ¿no? Todos nosotros tenemos en nuestro interior esta parte espiritual que fue renovada cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que sigue viva gracias a nuestra relación con el Señor y con el Espíritu Santo, pero seguimos siendo humanos. Entonces, muchas veces hay profetas que lo que hacen es toman la palabra, y por eso hay que ser muy cuidadoso. Toman las escrituras de tal manera que quieren convencernos, las escrituras o las palabras que dicen, que quieren convencernos que lo que están diciendo viene de parte del Señor. Una de las cosas que nosotros vamos a estudiar es que para que un profeta sea reconocido, su palabra se tiene que cumplir. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando usted reciba, y me da la impresión que esto ya lo dije, es como un déjà vu, pero me parece que ya lo dije, pero no importa, lo vuelvo a decir. Cuando usted reciba una palabra profética, anótela, no tiene nada de malo anotarla. Anótela y después tómese un tiempo para analizarla, para contrastarla y compararla con las escrituras, y por sobre todas las cosas, fíjese si se cumple o no se cumple. Y entonces usted va a saber si esa persona realmente tiene un llamado o le ha dado una profecía que viene de parte del Señor. Toda profecía personal, toda profecía que nos mande a hacer ciertas cosas, qué sé yo, como si a mí se me ocurriera ahora y yo le digo a la hermana Alejandra, venda todo y me lo da todo a mí. La hermana Alejandra Borda no me mira, no me oyó, ella no me está escuchando porque ella sabe que no es verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos también hay mucho engaño. Mucho engaño. Pastora, Sí. pastora, yo fui a una iglesia en Misiones y cuando entregaban un bebé le profetizaron al bebé, ¿puede ser? Y no sé, no voy a decir que no. Yo he escuchado a personas orar por ciertos niños y puede ser que Dios les revele algo acerca de ese niño, algo acerca de su futuro. Puede ser, yo no voy a decir que no. Yo lo he escuchado alguna vez. Lo que no me acuerdo es que si se cumplió o no. Entonces no quiero decir que sí o que no. Pero la verdad es que puede haber veces en que el Señor nos inspire a decir ciertas cosas. Esto de profetizar utilizar esas palabras me da como miedito un poco. Flores, pregunta, Sí. ¿puede ser que haya un porcentaje de veracidad cuando un profeta va a una congregación, da 10 profecías, 7 son reales y la otra las agregó por de onda para como un combo, un bonus track?
No sé, no sé. Yo sí he conocido a personas que dan palabra profética o dan una palabra a una persona y yo traduje para... El hermano que vino el año pasado a la convención, Blaine Herron, él tiene ese don de palabra profética. Pero ¿saben lo que él hace siempre cuando le da una palabra a una persona? Siempre le pregunta, ¿esto tiene algo que ver con algo que usted ya haya sentido en su corazón? Estuvo tremendo eso. La mayor parte de las veces las personas dicen que sí. Sí, muy Entonces, direccionado. él ya tiene la confirmación que lo que está diciendo es verdad. Entonces, eso a él, y miren que yo lo conozco hace más de 15 años, y lo sigue haciendo. Cosa que yo aprendí de él. Cuando yo a veces siento esa inspiración de decirle algo a alguien, se lo digo, pero después le pregunto, ¿puede ser que vos hayas escuchado esto antes o hayas sentido esto antes o esté alineado con algo que está pasando en tu vida? Porque si no puede ser cualquier cosa. Puede ser tuneado, José, como decís, ¿no? Porque uno se equivoca porque es humano. Ahora, si uno lo hace simplemente como para que no sea un 100%, no sé. Eh, yo tengo mucho cuidado, yo soy muy respetuosa de esas cosas eh, y trato de ser lo más cuidadosa posible y, y si alguna vez ha pasado siempre es en ese uno a uno y siempre tratando de buscar la confirmación. ¿Por qué? Porque otra cosa que ocurre es que muchas veces nosotros idealizamos el trabajo del profeta y pensamos que va a venir el profeta a decirnos algo de lo cual nosotros no tenemos ni idea. No sé de dónde sacamos eso. Porque el profeta no hace más que hablar o de confirmar lo que Dios ya ha hablado a nuestras vidas o lo que nosotros ya sabemos que está bien o que está mal, ¿no? En la mayor parte de los casos, ¿está bien? Porque seguramente alguno me va a decir, no, bueno, pero yo no sabía nada y una vez yo recibí una profecía y era del Señor. Por eso yo voy a decir, en la mayoría de los casos, Dios ya está obrando en tu corazón y la palabra profética lo único que va a hacer es confirmar algo que vos ya sabés. En la mayor parte de los casos. No es que de sorpresa va a venir algo y de repente, esto no lo sabía y ahora lo tengo que saber. Es muy difícil que sea así. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos tener una relación con el Señor diaria que permita que a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de, no sé, de la preparación de actividades, de la preparación de mensajes, de la preparación de clases, Dios ya te está hablando. Entonces la profecía puede venir como una confirmación de eso o de algo que vos estás sintiendo en tu corazón. ¿Sí? Loren, Sí. a mí una vez una persona me dijo, esta noche se van a borrar 5 chats de tu celular. Buah, me pareció un montón. Un montón. Como dicen ustedes los jóvenes, es un montón. La verdad que sí. Por eso es que uno tiene que ser respetuoso. Uno escucha con respeto, pero no necesita tomar, porque caen por su propio peso. Eso es lo que dicen las escrituras. Ellos caen si están llenos de mentira o llenos de carnalidad. Y no van a caer si vienen con una palabra que sea pertinente y que esté alineada con cosas que ya nos están pasando, que ya estamos sintiendo, que uno ya tiene como esa intuición, si no quiere decir es el Espíritu Santo, aunque es el Espíritu Santo, es que es así. Pastora Sí, Florencia, esperen, hay unos cuantos. César Torre, Argentina, ¿quién es?
El pastor El César. pastor Ah, es el César, pastor nuestro César. pastor. Claro, por eso, y él dice, hola pastor César, Dios le bendiga. El pastor César, esperen que se me fue lo que él puso, él dijo, Primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Es decir, fíjense ustedes esto, gracias por esto. Absteneos de toda especie de mal. Está todo, es el combo, ¿eh? Esto no se separa de una cosa de la otra. No hay que menospreciar las profecías. Es decir, yo las escucho, no las menosprecio de entrada. Pero, ¿qué hago? Lo examino todo. Todo. Retengo aquello que me sirve. Muchas gracias, muy amable. Y después uno lo pone en las manos del Señor, ¿no? Y por supuesto, también abstenerse de toda especie de mal. Bueno, por supuesto, no caer en este error de querer dar profecías que no lo son. A veces uno piensa que está dando una profecía, pero en realidad uno conoce a la persona y sabe algunas cosas, entonces hay como una mezcla de Biblia y lo que yo sé de la persona, peligroso. Más vale decirle, mira, yo sé que estás pasando por esto, por esto, por esto, mira, la Biblia dice tal cosa, y en vez de arrogarse una palabra profética en un estado catatónico, quizás es algo que nosotros tenemos que compartirle porque es algo que hemos estado pensando y madurando. Hermano Humberto. Sí, está bien dicho, profecía, porque yo, no sé, un poco por la experiencia lo digo, yo lo llamaba don de ciencia, a lo Bueno, de lo que se está claro. hablando. Bueno, porque Sí. en realidad, Cuando esa es es la cierto, clase ¿no? que les No cuando debo. hace una chantada, Pero esa es la clase pero que les cuando es debo. cierto, ¿no? Es la clase que les debo, porque en realidad tenemos, Después, después, yo digo, cuando Dios habla, he tenido alguna sí, experiencia, sí, es muy claro con lo que habla Dios y sí, muy preciso. sí. No es un libro, dice dos o tres palabras que hay que decirlas y nada más. Y es Cl- claro. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros tenemos un don en la palabra de profecía y otro don es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, ¿no? Y son como cuestiones bastante diferentes unas de otras, que pueden estar mezcladas y que es muy posible que haya como una sutil diferencia, ¿no? Cuando una persona no hay problema, Andrea. Cuando una persona está dando una palabra de sabiduría, generalmente tiene que ver con alguna acción que se tiene que llevar más adelante y que Dios está dando instrucciones para que se pueda llevar adelante. La palabra de ciencia tiene más que ver con lo que Dios tiene para decir hoy. Y después la profecía que puede tener algo que ver con el futuro. Ay, Melissa, ¿qué dije? ¿Querés contarlo? Melissa de San Antonio de Areco. ¿Estás? ¿Y querés contarlo? ¿O preferís no? No me dice nada. Y sí, ¿Sí? ahí escribió que sí. Ah, bueno. Contalo entonces, por favor. Elisa, no te encuentro. No le debe andar el micrófono. Ah, debe ser eso, ¿no? Bueno. Y esto es lo que ocurre a veces con este tipo de... uy, se cortó, ¿no? Ahí. Perdón, Flores, acá Ah, hablé, ¿estás, apagué la Melissa? cámara.
Bueno, dale. Pude activar un segundito el micrófono, el tema que me corrí de lugar, porque mi familia está en otra clase y si no hacía eco. Me pasó cuando fuimos a la reunión de líderes en San Pedro hace poquito, estaba al lado suyo y el Señor venía tratando con mi vida y usted me dijo cuando terminamos que había recibido algo que me tenía que compartir y me dijo dos palabras, mente e intelecto. Y si esas palabras eran pertinentes a mi vida y me dio el Salmo 42. Y bueno, yo venía teniendo un trato con el Señor que tal vez me estaba pidiendo hacer algo y yo me rehusaba a hacerlo, es decir, a trabajar más para Él o involucrarme más. Y bueno, es como que Dios venía tratando conmigo y esas palabras que me dio en ese momento como que confirmaron todo lo que yo venía tratando con el Señor. Wow. Bueno, gracias a Dios, ¿no? No me acordaba. O sea, me acordaba de la situación, pero no me acordaba de lo que había dicho. Bueno, gracias por ese testimonio. La idea sería que nosotros en nuestros espacios con las personas que nos rodean también pudiésemos experimentar cosas así, pero no forzadas, no lo fuercen. No hay nada que uno fuerce delante del Señor que llegue a buen puerto. Las cosas se tienen que dar de una manera natural porque el Señor las permite y porque es la voluntad del Señor, aunque uno sepa que es para eso que Dios lo llamó, ¿no? Y por ejemplo, el certificado que acabamos de recibir nosotros del ITC, hace por lo menos 35 años que nosotros empezamos a trabajar y no se dio. Y ahí quedó. Uno podría haber forzado, uno podría haber hecho las cosas a su manera, pero nada de lo que hagamos delante del Señor a nuestra manera va a funcionar. Así que la verdad es mejor no hacerlo. Flor, Sí. Flor, con esto del certificado, a mí se me vino a la cabeza con el pastor Martín Ruarte en la convención, cuando profetizó por el instituto y por Argentina, que dijo, bueno, que va a haber un auge, que viene algo grande, mucha prosperidad y en fin. Y yo me puse a pensar, digo, wow, y a los días pasa esto con lo del ITC, que ya se venía desde noviembre teniendo estos lazos. Y bueno, y ahora con lo que usted, Flor, dice, que hace 35 años que estaban. Sí. Con otras personas estaba yo, ¿no? Pero yo permanecí. Así que evidentemente Dios tenía algo y sigue teniendo algo, porque no creo que haya terminado con ninguno de nosotros. Bien, entonces, vamos a tomarnos un recreo, por favor, es tardísimo. Nadie me cortó. Bien, vamos a tener un recreíto, son 21:06. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, lo que nosotros, lo que queríamos compartir era esta cuestión acerca del propósito que nosotros podemos ver que tienen los profetas, ¿no? Que eran, escucho, que eran, ¿qué? Llamar al arrepentimiento. Llamar al arrepentimiento, bien, ¿qué más? Denunciar el pecado. El pecado, la idolatría. Bien. ¿Qué Juicio más? al pueblo que no cambiaba. Juicio de Dios. Bien. Y la última anuncia la Y la esperanza promesa, futura. traer promesa. Exactamente. Revelar el plan de Dios también. También para mostrar y revelar el plan de La Dios. promesa de restauración. Ajá. Bueno,
Cuando nosotros hablamos, a ver si lo puedo agrandar un poco, ¿qué pasa si lo agrando? Se ve mejor ahí, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas menores, yo les decía, hay como distintas formas de clasificarlos, ¿no? Hay algunos autores que los clasifican como los preexílicos, es decir, los que hablaron antes del exilio, y después tenemos los postexílicos, los que hablaron después del exilio. Lo que me recuerda que cuando nosotros hablamos acerca de la división de Israel en el norte y de Judá en el sur, una de las cosas que ocurre es que los pueblos son llevados cautivos, ¿sí? Por los asirios y por los babilonios. Los del norte por los asirios, es decir, Israel por los asirios y Judá por los babilonios. Entonces, a veces la clasificación es, bueno, preexílicos, los que hablaron antes que se fueran al exilio, y los postexílicos, los que hablaron después. Hay otros autores que dicen, bueno, no, pero podemos hablar acerca de los que son los que hablaron antes del exilio, los que hablaron durante el exilio o justo antes que empezara el exilio, y después los que vinieron después. Entonces, en este cuadro, ustedes van a ver, me gustaría que viéramos esta columna, la columna que dice a quién profetizó. Y fíjense ustedes que acá nosotros tenemos, por ejemplo, que Oseas le profetiza a Israel. Si le profetiza a Israel, ¿cuál es? ¿El reino del norte o el reino del sur? El del norte. El del norte, muy bien. Judá, El sur. Israel, Norte. norte. Edom, Norte. sur. Está en el sur, ¿sí? Está en el sur, pero más al sur de Israel, ¿sí? Jonás. También es Judá nada más. Sí, por eso. Bueno, pero es el sur de todo Israel, está bien. ¿Se acuerdan de Jonás que le habla a la gente de Nínive? Que eran los asirios, ¿sí? Miqueas, fíjense ustedes, dice Judá e Israel. A todos, ¿sí? A todo el pueblo de Israel. Nahum habla acerca de Nínive, otra vez. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías a Judá. ¿Por qué es que hay más profetas menores que hablen con Judá que con Israel? Porque el reino de Judá era, o la gente que vivía en Judá era más sensible a la voz del Señor. La gente del norte estaba como más enojada, más alejada, más curtida. Entonces había como muchas cosas que no les interesaban y que no le daban mucha entidad, ¿no? Fíjense ustedes también los lugares a donde profetizaron, ¿sí? Oseas en el reino del norte, en Israel. Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos desde el sur, ¿sí? Lo que pasa que en el caso de Ageo, Zacarías y Malaquías es específicamente la capital del Reino del Sur, que es Jerusalén, recuerden eso. Y Jonás desde Nínive. Bueno, después también tenemos acá los tiempos aproximados en que profetizaron y las profecías principales, pero no le den mucha entidad a esto, porque nosotros lo que vamos a hacer es verlo en mucha mayor profundidad
a medida que vayamos viendo los distintos libros. Oseas. Oseas es el primer... Nosotros lo que vamos a hacer es estudiarlos en el orden en que aparecen en las Escrituras, y entonces ustedes leyeron Oseas, así que ¿qué me pueden decir ustedes acerca de Oseas? A ver, ¿qué recuerdan que Yo hayan lo leído? leí, Perdón, yo lo leí en versión. Ay, perdón, hermano, hablo. Bueno, le decía, yo lo leí en versión NTV y me encantó porque siento que el Señor hablaba, primeramente lo tomo también para mí, pero hablaba, era cachetazo tras cachetazo, pero me encantó, era como que tiraba cada palabra, no sé, en uno le decía, confían en palos antes que confiar en mí o cosas así, y era pum, pum, me encantó. Sí, es así, gracias. ¿Quién estaba hablando recién? yo. Sí. No, a mí lo que creo que lo más importante que me quedó de entrada leyendo el libro de Oseas, yo no lo había leído, eh, es como Oseas es el ejemplo vivo con su vida de lo que el Señor sentía por Israel, ¿no? Eh, Cómo el Señor, a través de del mandato que le mandó Oseas, deja un ejemplo vívido de lo que ocurría con Israel. Y Ujú. después me impactó mucho cómo en un momento él deja muy al descubierto lo que va a ocurrir luego con Jesús, ¿no? Cuando dice 2 días va a tardar en curarlo y al tercer día lo resucitará. Ujú. Claro, eso es lo que vamos a empezar a hacer nosotros también. A medida, una de las formas en que a mí me gusta estudiar a los profetas menores es yendo a la Biblia. O sea, ahora estamos haciendo todas las generalidades, pero después vamos a ir a la Biblia, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a ir capítulo por capítulo y vamos a ir leyendo distintas cosas. Pero es muy interesante y gracias por su sinceridad, de decir, no lo había leído antes. Y está perfecto. Es decir, nadie espera, sino que todos nosotros estamos acá para aprender. Y tantas veces lo he leído yo y sigo encontrando perlitas. Así que está bueno. ¿Alguien más que quiera agregar algo que haya leído que le llamó la atención y que quiera compartir? Yo, Sí, a mí lo que me llamó la atención es el dolor que usted sentía por el pueblo, ¿no? Que pecaba en contra de Dios, ¿no? sí. Ujú, exactamente. Bien, Y ¿qué como que más? Siga, siga, perdón, perdón, pensé que había terminado. no decía que era lo que el profeta, el dolor que sentía el profeta por su pueblo, ¿no? Por saber que se apartaba de Dios, ¿no? Y cómo le dolía al Señor el corazón, ¿no? De su pueblo estar en la iniquidad, ¿no? Hasta que, bueno, él los guiaba a que realmente se arrepientan y vuelvan a Dios. Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, Sí, eh, yo también lo llevaba, o sea, leyéndolo me impactó porque muchas veces lo leí, pero tal vez no por arriba, como quien dice, que actualmente para mí este pasaje de Osea, este libro de Osea, también es como Dios está hablando ahora y que la gente tampoco quiere escuchar. Y también sabe lo que ha de venir, pero tampoco le resta importancia, ¿no? sí. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo quisiera agregar, si bien no lo he leído todo, pero del amor, ese profundo amor. Es una historia de amor con un final feliz, ¿no? Porque mandarlo a usted, a esta mujer, ir, volver y volver, pagar otra vez el precio, como mismo lo que hizo Jesús, ¿no?
ese amor maravilloso, incondicional, y bueno, a mí me impacta ese amor de Dios que tiene para con nosotros hoy, ¿no? Que una y otra vez, una y otra vez. Bien, gracias María del Carmen. ¿Alguien más? No quiere- solo como juez, sino ese amor inmenso que Él tiene para con nosotros continuamente. Digo, nosotros como el pueblo de Israel, metemos la pata y el Señor está ahí para perdonarnos, mirándonos, restaurándonos, sacándonos y continuamente. Y no solo como un juez, que por ahí uno lo espera desde ese lado también, ¿no? Poniéndonos en el camino recto, sino dándonos las puertas para justamente esa restauración. Gracias. A mí, desde la primera vez que lo leí, me impactó el que Dios le mandara al profeta a casarse con una prostituta y la obediencia de ese varón. Eso es lo que me impactó, además de todo, que dice que Israel era frondosa en la vida. Bien. Muy bien. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Se cortó?